Feminismos del Sur. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidas. Estamos en este programa que dimos a llamar Feminismos del Sur. Me presento, soy Jacquelina Martínez. Hoy estoy en reemplazo de las compañeras Mari Suárez y Melanie Nobel y cuento con Liz, que vino hoy también a dar soporte en este programa, y una invitada que vamos a tener en vivo, que la vamos a escuchar en unos minutitos, Marija, que viene de Venezuela y viene en representación del Movimiento de Mujeres por la Vida. Les comentamos que este programa está siendo grabado en Radio Frida, en el Centro Cultural La Toma, que es un espacio recuperado por trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas y que disfruten de esta nueva edición del programa. Indeso Mujer, novedades. Buenas tardes, soy Lisa Feldman de Indeso Mujer. Estamos acá con Marija Morales, militante feminista del Movimiento de Mujeres por la Vida. Está hace 2 meses en Argentina. ¿Cómo surgió tu organización? ¿A qué actividades se dedican? ¿Cómo nació el nombre? Bueno, saluda a quienes nos están escuchando a través de Radio Frida. Mi organización, el Movimiento Mujeres por la Vida, es una organización que tiene 25 años. Este año, en noviembre, cumplimos 26 y surgió en una comunidad popular en la ciudad de Barquisimeto, al centro occidente de Venezuela. Esta comunidad se llama La Caruceña. Las compañeras al principio participaban de una organización mixta. Entonces era como una visión muy masculina de hacer política. Cuando se dieron cuenta de que, bueno, se juntaban en la cocina para cocinar, ¿viste? Para hacer las empanadas, las arepas, y empezaban a hablar de la vida, de las políticas, las consecuencias de las políticas neoliberales en mi país. Y en ese momento surge la necesidad de juntarse solo para hablar de las cosas que le afectaban a las mujeres. Se hicieron algunas marchas por la comunidad y al principio ya no se llamaban feministas, porque no sabían que realmente qué significaba eso, o pensaban que eso era más que tenía que ver con la academia, con quien estudiaba. Tuvieron la oportunidad en su momento también de participar en un evento en Chile donde pueden conocer un poco mejor lo que era el ecofeminismo. Y eso lo juntaron a lo que ellas ya venían viviendo. Y bueno, surge un poco la dinámica que tiene que ver con descubrir el patriarcado. En ese momento ya saben que eso que las oprime se llama patriarcado. Y en ese momento comienzan toda una metodología. Ya ellas venían trabajando educación popular en estos espacios mixtos y comienzan a elaborar una metodología para develar el patriarcado en la vida cotidiana de las mujeres. Y de manera territorial, además. Claro, entonces digamos que es como fue creciendo el movimiento en lo territorial y bueno, ocupando también otros espacios, otras dinámicas, otros barrios. Llegó un punto en el que cuando inicia toda la revolución bolivariana y el comandante Chávez nos dice, es momento de organizarse en comunas. Cuando dice las comunas, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo incorporamos todo lo que venimos haciendo con las mujeres a la dinámica comunal? Y teníamos como un espacio importante ahí en la ley de comunas y consejos comunales, que es los comités de mujer e igualdad de género. Entonces adaptamos todo lo que veníamos haciendo con los talleres, con los espacios de reflexión. Incluso nuestra consigna es: con la amistad entre mujeres construimos poder popular. Entonces, cómo esa amistad entre mujeres, esos espacios de encuentro entre mujeres podían entrar en lo que llamábamos las actividades, las acciones transversales. Una de nuestras principales banderas son los comités de mujer e igualdad de género, porque esa nueva semilla no puede estar cargado de lo viejo, del machismo, de la violencia, del sexismo, de la homofobia, sino que tiene que también estar impregnado de un feminismo, que un feminismo popular, un feminismo comunitario, un feminismo del barrio. Aparte de eso, nosotros también trabajamos con comunicación, tenemos un programa de radio ahí mismo en la comunidad y 2 radios comunitarias y pasamos el programa. Creemos que un fuerte de la revolución bolivariana es la comunicación, y esa
comunicación también tiene que ser popular y feminista. Nuestra organización, revisando todo lo que venía construyendo con las mujeres, decide llamarse precisamente Mujeres por la Vida, que tal vez aquí en Argentina se pueda confundir con dinámicas pro vida, pero que no, en este caso era Mujeres por la Vida en defensa de lo que nos había sido arrebatado como salud, alimentación. ¿Y cuál fue la recepción desde el Estado a todas estas demandas? ¿Hay dispositivos de asesoramiento, de atención en violencia de género? Antes de que iniciara todo este proceso de revolución, de transformación y de cambio, no había mayores leyes que pudieran proteger a la mujer, o la protegían desde su rol que cumple en la familia. Claro. No en su rol de mujer, no en su rol de trabajadora, de estudiante. Y con el comandante, lo primero que se conquistó es que la Constitución del 99 estuviera redactada en un lenguaje de inclusión. Nosotros decimos, el comandante lo que hizo fue escucharnos, ¿no? Son ideas que se le ocurrieron propiamente. Claro. Era un hombre que era militar, campesino, que son de características machistas, pero él tenía una apertura para aprender de las mujeres. De ahí aprendimos un poco nosotras también a nombrarnos, a decir, existimos también, y la legislación nos nombra, nos dice que también somos sujetas de derecho y que también somos importantes para la revolución. Cuando se modifica esta ley, comenzó a llamarse Ley por una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. Esa ley, redactada con todavía algunas cosas ahí que falencias, nos dio apertura a las fiscalías de mujeres. Todos los estados deben tener su fiscalía que atienda los casos que tienen que ver específicamente con violencia hacia la mujer, y aparte luego habilitó también que se crearan los tribunales de mujeres. Ahí la ley, al principio, 19 tipos de violencia. Peleamos entonces para que entrara femicidio, y aparte nos dieron inducción al suicidio. Entonces, cuando una mujer está presionada, vive una situación de violencia y cree que el suicidio es su única alternativa, por eso también un hombre puede ser juzgado. Aparte de eso, tenemos trata, tráfico, violencia institucional. Por ejemplo, tipifica cuando una institución no quiere recibir la denuncia, también está sujeta a recibir por parte de la Defensoría del Pueblo, hacerle seguimiento a precisamente todas esas denuncias. Yo te iba a preguntar cuáles son las demandas que actualmente se está teniendo dentro de Venezuela con respecto del movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Bueno, hace varios años, y es una deuda de la revolución bolivariana, la despenalización del aborto. El aborto no está garantizado en mi país, cuando aún tenemos posibilidades de paridad política, tenemos espacios en lo territorial con las comunas y los consejos comunales, en la educación hemos avanzado, pero en derechos sexuales y reproductivos es una deuda que tiene que ser saldada, y las mujeres no nos callamos ante eso. No vamos a decir que vivimos el paraíso socialista y todavía tenemos muchas dificultades con lo que tiene que ver con la burocracia, con la corrupción, pero que lo intentamos de esa manera. Digamos que en derechos no hay acceso anticonceptivo, no hay educación sexual en las escuelas. En derechos sexuales y reproductivos nosotros tenemos muchísimo todavía que conquistar. Y siguiendo con esta temática, viajaste a Capital Federal para seguir el debate de diputados sobre el proyecto de legalización del aborto. ¿Por qué decidiste ir? Fíjate que los venezolanos y las venezolanas, las chavistas, estamos muy acostumbradas a las movilizaciones, desde siempre, desde muy temprana edad uno sale y se moviliza. Pero siempre se movilizaba en función de un proyecto político, pero liderizado por el comandante Chávez. Y yo estaba acostumbrada como a navegar un mar rojo. Y cuando me tocó... Era verde. Era verde, ¿viste? Y entonces además que no era un líder, no era una figura la que estábamos siguiendo, era la fuerza de las mujeres la que nos permitió juntarnos en defensa de un derecho completamente legítimo. Y que es una deuda también de la democracia, pues. ¿Cómo es posible que no podamos tener soberanía sobre nuestros cuerpos? Yo no podía quedarme sin experimentar, sin ver eso. Sobre todo porque en Venezuela, aun cuando también es una deuda, el debate es mucho menor. No es la cantidad de mujeres que vemos aquí en Argentina. Había un frío que para mí, que vengo del Caribe, un frío terrible, y la gente así arriba, las mujeres con una alegría que a mí no me moviliza el frío. De hecho me quería como encerrar en una carpita, pero la gente agitaba la música, de verdad es una experiencia. Y nosotros regresamos a las 12. Yo llegué a las 4 de la mañana y no podía quedarme dormida. Aun cuando esa decisión no es de mi país, yo lo siento como que si lo fuera, porque los logros de las compañeras argentinas son inspiración para nosotros también. Y de hecho el 20 de junio, tuvimos las organizaciones sociales, en Venezuela tuvimos un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional Constituyente y entregamos un documento de la necesidad de hacer el debate.
quiero pensar que los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, las diputadas, no tienen los argumentos que pueda haber dado la derecha a este país, ¿verdad? O sea, yo quiero pensar que no me van a salir a compararnos con perritas o a compararnos con marsupiales. Quiero pensar que esta Asamblea Nacional Constituyente va a estar a la altura de las necesidades de las mujeres, sobre todo en estas circunstancias donde en medio de una situación económica tan fuerte, nuestras mujeres no tienen acceso al anticonceptivo, ni al preservativo, ni a las pastillas anticonceptivas, ni a la esterilización. Por lo menos darle la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando no es un embarazo deseado. Y el movimiento de mujeres venezolano tiene esta característica que vos bien llamabas y que nosotros también decimos como la horizontalidad del movimiento de mujeres, esto de que no hay líderes, no hay una jerarquía. Sobre todo porque nosotros vivimos un proceso que es muy asambleario. Es mucho de que las organizaciones son eso, con características de movimiento popular. Y el movimiento popular, aun cuando puedas tener una referencia importante dentro del movimiento, no hay un liderazgo que dé líneas. Hablo desde la visión del movimiento popular, porque desde el punto de vista del partido es distinto. El partido de gobierno sí tiene, como todo partido, tiene una verticalidad. Pero nosotros que vinimos de la dinámica de movimientos sociales, es una dinámica muy parecida a la argentina, a la de juntarse por comisiones. Nosotros tenemos un término que caracteriza mucho el proceso venezolano, que es el de vocerías. No somos representantes, no somos delegados de nada, somos voceros de un debate, y por eso tal vez nos llevamos muy bien con las organizaciones de mujeres argentinas también. Nosotras, muchas de nuestras dinámicas de formación, de intercambio, pasa por también compartir con otras compañeras del movimiento de Argentina. Las recibimos muchas veces en Venezuela para que conozcan nuestras experiencias. Bueno, para cerrar quería preguntarte cómo es la cobertura mediática sobre los casos de violencia de género que van pasando en el país. Venezuela tiene como dos visiones o dos trabajos con los medios. Uno que es el medio más oficial, el que representa los intereses que tiene que ver con el gobierno, con el proceso revolucionario, y otro tiene que ver con el medio que es empresarial. Todos estos años ha sido una pugna muy fuerte con los medios entre estas dos visiones, estos dos proyectos de país. Sin embargo, hoy creo que están muy debilitados. Y eso también se refleja en la cobertura de noticias que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Yo estuve de diciembre hasta abril en Venezuela y no vi, durante todo este tiempo que estuve en Venezuela, no vi mayor cobertura. Y yo sé que ocurren femicidios, pero como no son sangrientos, no muestran así como toda la misoginia expresada ahí, el medio no lo cubre de esa manera. Sin embargo, cuando lo hace de la forma más amarillista, fue un crimen pasional, o las fotografías donde como colocan a esas compañeras con sus cuerpos destrozados. También, bueno, una de las gestiones del Ministerio de la Mujer se creó un observatorio de medios. Entonces se estuvo pasando a los medios lo que tiene que ver como con protocolos. Con protocolos de este tipo de casos. Yo creo que algunos tomaron un poco de conciencia y evitan mostrarlo, pero otros, bueno, ya no, es muy difícil. Estamos viviendo también, ya lo decía, una situación económica sin precedentes en mi país, y eso también afecta la forma, lo que el medio quiere colocar. Y en este caso tiene que ver, las muertes maternas las colocan, ¿viste? Pero las colocan desde otro lugar, no es el lugar de defender los derechos de las mujeres, sino es atacar al gobierno. Al gobierno. Y creo que acá el Ni Una Menos tiene que ver con los cambios que se le da a las noticias. Al abordar la temática. Claro, hay cambios profundos. Yo creo que el Ni Una Menos, que originalmente es argentino, pero que ya es internacional, generó, así como la marea verde, esa marea Ni Una Menos, no la crearon en Argentina, pero es de todas. Por supuesto, obvio, para todas. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Marijá. No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que muy complacida de seguir haciendo estos intercambios, son muy importantes para el feminismo latinoamericano. Indeso Mujer, Salta 2420, planta baja, teléfono 435-1244. En Facebook, Indeso Mujer, horario lunes y miércoles de 14 a 17. Bueno, luego de la entrevista con Marijá, vamos a escuchar a una referente de una organización dentro del programa Mercosur y Solidario, entrevistado por nuestra compañera Betiana Spadillero, que también nos acompaña el día de hoy. Programa Mercosur Social y Solidario, mano a mano. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan en cada programa. Para hoy vamos a estar hablando con Carmen Llanes,
Ella forma parte del Centro de Participación Popular, una organización del vecino país Uruguay. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Hola Betiana, ¿qué tal? La verdad que un gusto comunicarme contigo, con la audiencia, con las amigas y los amigos de Rosario. Vamos a conversar un ratito entonces. Bueno, para comenzar, ¿nos podrías contar sobre cómo surge el CPP y también cuáles son hoy las principales actividades y líneas de trabajo? Sabemos que es una organización muy grande, con mucha trayectoria, pero bueno, si nos podrías hacer una síntesis sería genial. Bueno, eso que somos una organización grande, en realidad mirando la cantidad de proyectos que tenemos y el territorio en el que actuamos, bueno, está bien, uno puede admitirlo, pero bueno, siempre nos quedó en la idea ese origen nuestro de ser una organización que trabaja en la cercanía, una organización que surge allá en 1986, hace más de 30 años, como una organización pequeña que lo que buscaba era fortalecer procesos de participación en los territorios a nivel comunitario, generar proyectos autogestionados que buscaran dar solución o alternativas a problemas que las comunidades tenían, generando propuestas autogestionadas para el acceso a servicios o el disfrute o el ejercicio de derechos. ¿Y hoy en qué andamos? Hoy seguimos por el mismo lado, trabajando a nivel de los territorios en fortalecer procesos de integración social. Estamos en una sociedad que se ha compartimentado, que ha excluido cada vez más, y entonces estamos llamados a trabajar allí. Y bueno, y a través de los proyectos que desarrollamos estamos buscando desarrollar justamente procesos de integración social. Para ello hemos definido como 4 áreas que fortalecen la integración. Una es las comunidades, entonces en las comunidades generar las redes, intervenir en ellas, facilitar el acceso a los servicios y a la generación de propuestas de carácter local. Fortalecimiento también de las familias, las que están más excluidas, las que están en mayor condiciones de vulneración de derechos. Y bueno, y después como factores de integración social, pensando en el proyecto grande, proyecto de país, proyectos de desarrollo, la educación y el trabajo, y entonces fortalecer también a través de metodologías de educación que den protagonismo, que sean participativas, y en relación al trabajo lo mismo, generar experiencias autogestionadas, participativas, donde los trabajadores tengan un protagonismo y tengan además la conciencia del aporte a la sociedad, ¿no? Y bueno, y esto tanto en proyectos comunes como el aporte que cada uno brinda a la sociedad como trabajador. ¿Nos podrías contar cuáles son también las líneas de trabajo, los proyectos que tienen que ver específicamente con el programa Mercosur Social y Solidario? Bueno, con respecto al programa Mercosur Social y Solidario, nosotros trabajamos como en distintos niveles. Un nivel es el de trabajar directamente con las grupalidades juveniles, donde lo que promovemos desde el programa es la articulación de las grupalidades. Facilitamos el encuentro, el intercambio, la integración entre ellas, la búsqueda de necesidades en común y el tratar de implementar acciones comunes entre las diferentes grupalidades juveniles. Nosotros tenemos contacto con grupalidades en 5 departamentos del interior, en Tacuarembó, Durazno, Florida, Flores y Río Negro. Y en el caso de Montevideo trabajamos fundamentalmente con adolescentes en 4 territorios. Y bueno, y ahí lo que hacemos es propiciar el encuentro y el desarrollo de líneas comunes que los propios jóvenes deciden implementar. Entonces, algún año habrá sido más vinculado a la promoción de derechos, otro año más al ejercicio de deportes. Nosotros brindamos los canales y ellos van generando las propuestas. Y el otro nivel en el que trabajamos a nivel de Mercosur es a nivel de las instituciones, tanto con organizaciones de la sociedad civil, por supuesto junto con el CCU,
que es el Centro Cooperativista Uruguayo, que es la otra organización uruguaya que forma parte del programa, generando espacios de intercambio y de puesta del tema de la integración sobre la mesa frente a contrapartes del Estado o en los ámbitos regionales que tienen sede a nivel local. Entonces ahí también nos proponemos un nivel de incidencia que tiene un carácter nacional y bueno, y donde sirve al programa a nivel de la región. Por otra parte, ¿nos podrías contar sobre actividades o proyectos que tengan una perspectiva feminista o que trabajen sobre los derechos de las mujeres y las diversidades? De hecho, hace muy poco tiempo, en marzo, una compañera del CPP, Virginia, y también Lucía, estuvieron en Rosario para una experiencia de pasantía, así que tuvimos un pequeño acercamiento de cuáles son los desafíos y los intereses desde el CPP para trabajar estos temas. ¿Les podrías contar a la audiencia al respecto? Bueno, como les decía, nosotros trabajamos en diversas áreas, con diversas poblaciones, entonces nuestra preocupación en relación a la perspectiva de género es hacerla presente en cada programa. De esa forma, lo que logramos es transversalizar la perspectiva de género y de generaciones. Son dos lineamientos que nos preocupa y nos parece deben estar presentes en cualquiera de los programas que encaremos. Y de esa forma lo que tratamos es que en todos los abordajes siempre esté presente la desnaturalización de los roles tradicionales, poner sobre la mesa y en debate, en discusión lo existente, instrumentar formatos que prioricen la participación de las mujeres, su protagonismo, su empoderamiento. Y entonces, de esa forma, el tema va permeando todas las intervenciones que nosotros hacemos. No obstante esto, también organizamos actividades especiales, como talleres, donde se trabaja el tema de la violencia, los vínculos saludables, el tema de igualdad de oportunidades. Todo eso siempre organizado especialmente, también aparece en nuestras planificaciones. Asimismo, participamos en movilizaciones que se realizan de manera pública y general, como movilizaciones que se han hecho contra la violencia en el noviazgo o el Ni Una Menos. Y asimismo también, tenemos un programa en particular en una localidad, en un territorio, donde se brinda un servicio de atención a las víctimas de violencia de género, de donde esa perspectiva, por supuesto, que está presente. Bueno, para ir cerrando, nos gustaría que nos des tu opinión sobre cuáles son los principales desafíos en Uruguay respecto de las políticas públicas y los derechos que han sido postergados. Si te parece que Uruguay está viviendo un momento propicio, si no. Bueno, nos gustaría que nos puedas hacer un breve análisis porque sabemos que la situación uruguaya dista muchísimo de lo que estamos viviendo hoy en Argentina con un gobierno de derecha como el de Mauricio Macri. Bueno, en primer lugar, lo que sí podemos decir es que fruto de años de lucha de organizaciones sociales, de los movimientos populares, se han puesto sobre la mesa, se han ganado agenda una cantidad de derechos que aparecían postergados, ¿no? De poblaciones cuyos derechos, reivindicaciones estaban absolutamente dejados de lado. A partir también de un cambio en la sensibilidad política de los elencos de gobierno, hacen que esa agenda que presionaba sobre las acciones políticas logren su lugar y se prioricen también en términos de presupuestales, ¿no? De darles un lugar también en la prioridad de las políticas sociales. Entonces, tanto aparecen reconocidos derechos en torno a la diversidad, donde se prioriza y se llega a cuantificar la participación y en llamados públicos, por ejemplo, para poblaciones negras, para poblaciones trans, todo eso también aparecen entonces dentro de las medidas de gobierno. Yo no puedo tomar esas medidas como, que son otorgados, son derechos ganados luego de mucha lucha. Otro tipo de medidas como la legalización del consumo de la marihuana, con determinados mecanismos. También, la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario. Todo eso son
avances que se han dado en términos de reconocimiento de derechos que aparecían postergados. En cuanto a índices de pobreza, de indigencia, también ha habido un retroceso en los números de pobreza y de indigencia, ¿no? O sea, un mejoramiento en la calidad de vida y de acceso al ejercicio de derechos. De todas formas, nos parece que hay mucho para andar. No podemos hablar de que haya un desarrollo humano de la mano de esa baja en los índices de pobreza, porque hay todavía población que se ve por fuera del ejercicio pleno de derechos. Tras pendientes es el fortalecer los canales de integración social, todo lo que tiene que ver con una mejor calidad en las oportunidades laborales o de una mejor calidad en la educación, que permita un acceso igualitario a las oportunidades, ¿no? Entonces, todo eso son cuestiones de fondo que siguen siendo pendientes para gran parte de la población. En un contexto además donde la presión sobre la necesidad de la seguridad y de destinar recursos a la seguridad aparecen como una competencia para las políticas sociales en términos de distribución de presupuesto. Tenemos sectores más conservadores que se ubican detrás de la bandera de la búsqueda de la seguridad, de la exigencia de mayor seguridad, en competencia con los recursos destinados a las políticas sociales, y una crítica fuerte a esas políticas sociales que han llevado a que se distribuyera de otra forma el ingreso, de manera que fuera posible mejorar entonces las condiciones de vida de mucha población. Bueno, Carmen, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste para hablar con nosotras, para contarle a la audiencia sobre el CPP, sobre sus proyectos. Así que seguimos en contacto y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, Betiana. La verdad, agradecerles mucho la comunicación, la verdad un gusto. Y bueno, nos seguimos viendo y encontrando en estas veredas de la lucha por la equidad. Programa Mercosur Social y Solidario, mano a mano. Bueno, muchísimas gracias, Betiana, siempre son muy interesantes tus entrevistas. También le agradecemos a Marijá y a Lisa por acompañarnos, le agradecemos a todos nuestros oyentes y les recordamos que nuestro programa va a estar saliendo los sábados y los miércoles 20-30 horas por Radio Frida. Acuérdense que esto se escucha de manera online o nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales por Indeso Mujer. Les volvemos a recordar que estamos en La Toma, que es el centro cultural en la ciudad de Rosario, recuperado por sus trabajadores y trabajadoras, y nosotras dimos a llamar a este programa Feminismos del Sur. Sí, y para cerrar, como en cada programa, vamos a escuchar un tema musical. Esta vez el tema es de Amparo Ochoa. Es la cantante que además tenemos en nuestra cortina de inicio, así que es muy significativa para nosotras. La canción se llama Ramona. Amparo Ochoa era una cantante folclórica mexicana que falleció muy joven. Ella al principio era docente y después se dedicó a la música, siempre trabajando temáticas sociales y muchas vinculadas a las situaciones y los derechos de las mujeres. Por eso decidimos rescatarla. Esta canción es muy bella. Tuvimos a una invitada venezolana, una entrevistada uruguaya y nos vamos con una cantante mexicana. Bueno, los y las esperamos en la próxima emisión de Feminismos del Sur. Ramona pasa los días lavando para los demás. Ramona hay 5 chiquillos que tiene que alimentar. Marimba de 2 a 10 que preguntan sin cesar, con sus caritas de angustia cuando volverá el papá. Su esposo hace 2 meses al norte fue a trabajar, con lo que él aquí ganaba, con lo que él aquí ganaba, no les alcanzaba el pan. Al tiempo de que él se fue, Ramona empezó a notar que estaba esperando un hijo. No puedo con otro más. Miraba con ojos turbios al frente de la vecindad, un gran cartel que decía: el aborto es criminal. Virgencita de mi alma, ayúdame tú a pensar. Perdóname, Santa Madre, perdóname, Santa Madre, pero tengo
el doctor le pidió, ay, jamás lo podrá juntar. Hizo consulta barata, medicamento animal, y con un fuerte dolor se comenzó a desangrar. Así se mueren los pobres.